Saludos y bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy nos metemos de lleno en un estudio teológico de Joshua que, la verdad, le da una vuelta de tuerca a uno de los versículos más famosos del cristianismo. La misión de hoy es examinar una reinterpretación, y diría que radical, de Juan 3:16. El material que tenemos, no se anda con rodeos. Para nada. Desafía la idea tradicional de un Dios que sacrifica a su Hijo, y en su lugar propone un concepto que llama amor racional. Y no solo eso. Y lo que es más impactante, una identidad completamente nueva para los creyentes. Así que, preparémonos, porque esto promete agitar unas cuantas ideas preconcebidas. Totalmente. Y es importante subrayar que esto no es un ajuste menor, ¿sabes? No es un matiz para especialistas. No. Lo que este texto plantea es una reconfiguración de conceptos que son centrales. Hablamos del sacrificio, de la mediación e incluso de la propia identidad del Hijo de Dios. Vaya. Intenta conectar ideas del Antiguo Testamento sobre Israel con conceptos del Nuevo Testamento sobre la Iglesia, de una forma muy directa. Muy bien, pues vamos a meternos en faena, que aquí hay mucha tela que cortar. Empecemos por el principio, por esa idea del sacrificio que todos tenemos en la cabeza. El punto de partida es, claro, la interpretación más extendida de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y casi todo el mundo completa la frase pensando en la cruz. Exacto, en un sacrificio. Pero este estudio de Joshua arranca diciendo que eso es leer algo que el texto explícitamente no dice. Has dado en el clavo. El análisis señala que el versículo no termina ahí. Dice que Dios dio a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda. Ajá. El propósito es la creencia, o sea, la fe, no el sacrificio como un fin en sí mismo. De hecho, la fuente va mucho más allá. Califica la idea de un Dios sabio sacrificando a un hijo como una infamia. Infamia es una palabra durísima. Durísima. Significa deshonor, deshonra. No dice un error o una mala interpretación, no. Dice una infamia. Es una acusación muy directa a una de las bases de la fe de millones de personas. Lo es. Y para sostener una afirmación tan contundente, argumenta desde la propia naturaleza de Dios. Cita el Salmo 4:2. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Entiendo. La lógica que presenta es, si Dios es la fuente de sabiduría y honor, ¿cómo podría su mayor acto de amor ser algo que, desde una perspectiva lógica, es una atrocidad? Claro. La propuesta es que el verdadero amor de Dios tiene que ser un amor racional, coherente, ¿sabes? Con su naturaleza protectora y sabia, no algo que la contradiga. Y para que esto no se quede en algo abstracto, usa una analogía que es muy gráfica. Compara a Dios con los animales. Sí, con los que llamamos irracionales. Exacto. Y cómo protegen instintivamente a sus crías. Es un argumento casi visceral, diría yo. Sí, y es un punto central. El argumento es, si hasta una gallina protege a sus polluelos, como dice el propio Jesús en Lucas, Cierto. o un águila cuida de su nido, como describe Deuteronomio, ¿cómo vamos a presentar a un Dios que actúa de una manera menos protectora, menos racional en ese sentido, que sus propias criaturas? Sería un sinsentido. Presentarlo así sería, según este estudio, un sinsentido que deshonra su propia creación. Las imágenes de la Biblia son de amparo, de cuidado, no que abandono a la muerte. Pero entonces, me surge una duda. La idea del sacrificio está muy arraigada. No solo en la tradición, sino en muchos otros pasajes. ¿Cómo desmonta el texto esa idea? ¿Niega que hubiera un sacrificio? Es una excelente pregunta. Y la clave está en redefinir qué es el sacrificio y, sobre todo, quién es el sacrificado. Uh-huh. El estudio no niega que haya un sacrificio, pero desplaza el foco por completo. La idea no es que Dios Padre entregue a un tercero, a otra persona llamada hijo, para que muera. Que sería moralmente cuestionable. Exacto. La propuesta es que el verdadero sacrificio, el acto de amor racional y perfecto, es que Dios se entrega a sí mismo. Dios entregándose a sí mismo. Separada, sino para describir esa acción. O sea que el sacrificio no es la muerte de un extraño. Sino la entrega del propio ser de Dios. Por eso se presenta como el acto de amor definitivo. No entrega algo que tiene, se entrega a sí mismo. Vale, creo que lo entiendo. La idea tradicional del sacrificio queda, según este estudio, muy cuestionada. Pero eso nos deja con un interrogante enorme.
Si dar al hijo no fue para un sacrificio como pensábamos, ¿qué significa? Y más importante, ¿quién es exactamente este hijo? Aquí es donde la argumentación se pone fascinante. Para redefinir al hijo, el texto busca un precedente bíblico y lo encuentra en un lugar, para muchos, inesperado. ¿Dónde? En Éxodo 4, cuando Dios habla con Moisés sobre el faraón. Dios le dice a Moisés que le diga al faraón: Israel es mi hijo, mi primogénito. Espera un momento. Ahí no está hablando de un individuo. No, Habla de toda la nación de Israel. O sea que el precedente bíblico para hijo de Dios no es una persona, sino un pueblo entero. eso lo cambia todo. Exacto. Siento una base crucial para entender el término hijo como un cuerpo colectivo, un pueblo con una misión. Claro, y según el estudio, la misión de Israel como ese hijo colectivo era ser luz para las naciones, mostrarle al mundo cómo era Dios. Pero falló. el texto argumenta que Israel no cumplió esa misión, que se enorgulleció y falló. Y ese fracaso es lo que prepara el terreno para que un nuevo cuerpo, un nuevo hijo colectivo, asuma ese rol. Y ahí es donde entra la iglesia, supongo, para recoger el testigo. Has dado en el clavo, y es justo en ese punto donde el estudio traza un paralelismo directo y muy audaz con la Iglesia, a la que Pablo llama el cuerpo de Cristo. ¿En qué se apoya para hacer esa conexión tan fuerte? Se apoya en un pasaje clave de 1 de Timoteo capítulo 2, el que habla de que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Sí. La interpretación que se propone aquí es que este Jesucristo hombre ya no se refiere únicamente a la figura histórica, sino al cuerpo colectivo de creyentes que continúa su misión en la tierra, o sea, la Iglesia. Para un momento. O sea, esto es un cambio radical. No estamos hablando de ser como Cristo o seguir a Cristo, No, sino de que la comunidad de creyentes es funcionalmente el Jesucristo hombre mediador en la tierra. Eso es una responsabilidad enorme. He entendido bien la audacia de lo que se afirma. la has entendido perfectamente. Es una relectura audaz. El texto afirma que a los creyentes se les ha dado su espíritu, su mente y su nombre, y que se convierten en su cuerpo, en su carne y sus huesos, vamos. Vaya. La mediación, en esta visión, no es algo que recae sobre una figura lejana en el pasado, sino una responsabilidad activa y presente del colectivo. La Iglesia no solo sigue a Cristo, en un sentido muy real, según esta interpretación, es Cristo en la tierra. Si aceptamos esa premisa, aunque sea solo para seguir el argumento, las implicaciones son gigantescas. ¿Qué significa esto en la práctica para un creyente? ¿Cómo cambia su identidad? Cambia la perspectiva por completo. Se pasa de ser un seguidor pasivo a un participante activo. La fuente afirma que al convertirse en el cuerpo de Cristo, los creyentes se convierten en la réplica de Dios en el mundo. Uf, Y para fundamentar esta idea, que suena tan del Nuevo Testamento, vuelve a hacer un puente con el Antiguo, con una profecía de Abdías que dice: «Y subirán salvadores al monte de Sión». un momento, salvadores en plural. Esa palabra aplicada a los creyentes es increíblemente provocadora. ¿Lo es? Muchos la considerarían casi una blasfemia. El rol de Salvador se atribuye exclusivamente a Cristo. ¿Cómo justifica el estudio ese salto? Es muy controvertido. Es una objeción comprensible y el texto la anticipa. La clave no es que los creyentes sean salvadores por sí mismos con su propia fuerza. El término que usa es salvadores en Cristo. La distinción es crucial y la subraya diferenciándolos de los falsos cristos que menciona el Evangelio de Marcos. Vale. Los falsos cristos actúan por su cuenta. Exacto, se autoproclaman. En cambio, estos verdaderos salvadores, en la terminología del estudio, son los que son enviados por Cristo y no van con las manos vacías. ¿A qué te refieres? El texto dice que están vestidos con el poder de hacer cosas gloriosas. No es un poder propio, sino delegado, que fluye de esa conexión. Cita Lucas 21:15, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Es un poder conferido para una función. ¿Eso es? Entiendo la distinción. Y esto nos lleva de vuelta, como en un círculo perfecto al versículo de Juan con el que empezamos. El estudio concluye analizando Juan 3:18. Sí, el que no cree ya ha sido condenado.
porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Si seguimos toda esta lógica, el nombre del Hijo ya no es solo una palabra o un título histórico. Se convierte en algo mucho más tangible, ¿no? Si la Iglesia es el Hijo en la tierra, el cuerpo que representa a Cristo. Entonces, Creer en el nombre implica creer en la manifestación presente de Dios a través de su pueblo. El mensaje que portan estos enviados es el mensaje de Dios. por tanto, no creer en su mensaje. Es equivalente a no creer en aquel que los envió. La condena no viene por rechazar una idea abstracta o un evento histórico, sino por rechazar la manifestación presente y viva de Dios. Es una responsabilidad abrumadora para la comunidad de creyentes. Te hace pensar en cada interacción, ¿eh? Ya no es solo ser un buen ejemplo. No. Es que, según esta visión, cada conversación, cada acto de servicio podría ser una forma de mediación. Cambia el peso de las cosas por completo de este viaje. Hemos pasado de la visión tradicional de Juan 3:16, centrada en el sacrificio de un individuo, a una reinterpretación radical donde Dios no entrega a un extraño, sino que se manifiesta a sí mismo en un acto de amor racional. Efectivamente. Y esa manifestación, esa identidad de hijo en la tierra, es heredada por la Iglesia como cuerpo colectivo, con una misión activa de mediación y, bueno, en los términos del estudio, de salvación. Si conectamos esto con el panorama general, el enfoque se desplaza de manera muy significativa. Pasa de ser un evento histórico, único y pasado, La cruz. la cruz, a ser una realidad viva, presente y continua en una comunidad. La atención se centra menos en mirar hacia atrás a un sacrificio ya completado y más en la misión actual de este cuerpo mediador en el mundo de hoy. El estudio de Josué, desde luego, no pretende cerrar el debate. No, todo lo contrario. Parece diseñado para abrir nuevas vías de reflexión. Y lo hace terminando con dos preguntas muy directas que son casi un desafío. Así es, son preguntas que obligan a aterrizar toda esta teología. La primera que deja en el aire es: si el Hijo unigénito es el mismo Dios manifestado en su pueblo, ¿cómo cambia esto nuestra comprensión de la misión de la Iglesia como mediadores? Claro, ya no es solo anunciar un mensaje. Es encarnarlo, ser el puente. Y la segunda es aún más personal, más del día a día y quizá más desafiante. Dice, ¿qué implica creer en el nombre más allá de una fórmula religiosa o una declaración de fe? ¿Y cómo se vive eso en la relación diaria? Exacto, con quienes nos rodean. Es un pensamiento final muy potente que invita a la reflexión sobre cómo esta identidad tan radical se traduce o no en acciones concretas.